Presidente, gracias por la entrevista. Tenemos 3 bloques. Primera pregunta. El 2017 fue el año con la menor producción de petróleo en las últimas 3 décadas. ¿Eso también es culpa del bloqueo norteamericano? Bueno, primero te agradezco esta entrevista sobre todos los movimientos progresistas y de izquierda de América Latina. Bueno, efectivamente hay varios factores. Un factor que tiene que ver con el cumplimiento de las cuotas de la OPEP, con el acuerdo que se hizo de 24 países OPEP y no OPEP, se estableció una reducción importante en las cuotas del país. Hay un segundo factor, la ineficiencia, la corrupción, la incapacidad de quienes como jefes de la industria petrolera, desde su presidente para abajo, gerentes fundamentales, estaban metidos en una trama de corrupción, desorden, grupalismos económicos y conspiración. Y llevaron por lo que pudiera yo decirte, las sin razones más inauditas, a una reducción importante de 1 millón de barriles de petróleo. Ya lo estamos recuperando. Afortunadamente, yo pienso que en el primer semestre de este año nosotros habremos recuperado el 70% de la producción que mermó producto de estas causas que yo te estoy enumerando. Presidente, Cuba es una nación hermana de Venezuela. Es revolucionaria, tiene conflictos con Estados Unidos, por decirlo elegantemente, y ambos gobiernos son cuestionados en su aspecto democrático. Pero allá no hay hiperinflación. ¿Por qué en Venezuela hay hiperinflación y no en Cuba? Bueno, realmente en Venezuela tiene una economía que durante 100 años dependió del petróleo, de la renta petrolera. Y siempre, sobre todo después de la década de los 70, tuvo un nivel de inflación superior a la media de América Latina y el Caribe. Una economía, bueno, con un modelo de importaciones muy dependientes y además con un peso muy grande de la burguesía comercial. Un peso muy grande que siempre realizó sus ganancias, su plusvalía, a partir de la ventaja sobre el dólar petrolero y a partir también de la especulación de los precios. Digamos que esa es la base. Con la caída de los precios petroleros prácticamente, de manera trágica durante los años 2015, 16, 17, bueno, se instaló un modelo de guerra económica en el país, único país del mundo que tiene un modelo de establecimiento del precio de su moneda que depende de un marcador totalmente ilegal, totalmente inverosímil, que en Venezuela lo conocen como el dólar today, y que fue instalando como mecanismo de guerra económica una inflación inducida que ha llegado a niveles terribles. Si no fuera, Marco Enrique, por los niveles de empleo que hay en Venezuela, por la protección de empleo, Venezuela cerró 2017 con 6 puntos de desempleo. Tenemos 94% de empleo, del cual 60% es empleo formal protegido. Si no fuera por el cuidado especial que hemos tenido en los aumentos salariales periódicos, en los aumentos de los distintos ingresos de los trabajadores, muy importantes ingresos, si no fuera por los sistemas de protección de la familia a través de las misiones y grandes misiones, verdaderamente la inflación inducida brutal que se le ha instalado a Venezuela hubiera tenido estragos graves en la vida social de la población. Presidente, deduzco entonces que en Cuba no hay guerra económica. Claro que sí, las expresiones quizás son otras, ¿no? En todo caso es muy difícil para mí opinar sobre un país hermano como Cuba. Sin lugar a dudas, tiene una guerra económica internacional con la persecución comercial, financiera, con el bloqueo internacional, ahora con las medidas extras que le ha impuesto la administración Trump para evitar el crecimiento del intercambio de turistas, de intercambio cultural, de intercambio económico, financiero, comercial. Sin lugar a dudas, Cuba tiene 6 décadas de una guerra terrible de los sectores poderosos de los Estados Unidos para evitar que su economía verdaderamente surja con la potencialidad que tiene. Ahora, es muy difícil opinar sobre
la situación de un país hermano. Lo que sí te puedo opinar con mucha firmeza, que en Venezuela nos han aplicado varias fórmulas en el modelo de guerra económica y la última ha sido la fórmula de tratar de apoyarse en las debilidades del ingreso petrolero, del petrodólar, para generar una inflación inducida que afortunadamente tiene la corresponsabilidad de sectores privados que han apostado al caos en el país. Presidente, todos los jefes de Estado se hacen autocríticas. Usted ha sido protagonista los últimos 19, 20 años de este proceso. Me dice primero, mire, ha habido corrupción de estrechos colaboradores suyos. Me dice además que Venezuela es víctima de la hiperdependencia del petróleo. Usted es jefe de Estado, hoy con plenos poderes. ¿Nada dependió de usted? ¿Ninguna autocrítica de lo que está pasando hoy día? Yo creo que la autocrítica principal que tenemos que hacer está en cuanto a la capacidad para instalar un nuevo modelo económico, en la capacidad para la gestión económica desde una nueva visión nacional, desde una visión social, desde una nueva visión de desarrollo de la diversidad de la economía del país. Es la autocrítica principal y creo que es el esfuerzo principal. Si algo caracteriza a la Revolución Bolivariana es su capacidad para hablar en público y decir sus verdades, no tapar nunca nada. Si algo caracteriza a la Revolución Bolivariana es su capacidad autocrítica, pero también propositiva, no quedarse solamente en la autocrítica, como una especie de autoflagelo, de autodestrucción. Quizás la autocrítica más poderosa es esa. Ahora, en segundo lugar, también pudiéramos decir el tema de la corrupción. Un país donde se instaló una riqueza inmensa, inmensa, en 100 años, se instaló también una cultura pudiéramos decir, el contrato de la coima que llaman en el mundo, ¿no? Una cultura de la corrupción. Y lamentablemente eso tocó al más alto nivel de funcionarios de la principal industria petrolera. Ahora, pudiéramos decir, para hacer equilibrio a la autocrítica, que afortunadamente con la llegada del Poder Constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, ha empezado a haber una persecución verdaderamente estricta en lo judicial a todos los fenómenos de la corrupción. Presidente, usted se le conoce como el presidente obrero, el presidente de los humildes. Así me dicen. Lo quiero conectar con la realidad de Venezuela hoy. ¿Cuál es el precio del kilo harina de pan? Si te digo cuál es el precio al cual yo le llevo la caja de CLAP, el mercado, a 6 millones de familias, bueno, te quedas sorprendido. En este momento, con la campaña de inflación inducida, tú te puedes conseguir cualquiera uno de esos productos a cualquier precio en cualquier lugar del país. Afortunadamente tenemos programas de protección como las CLAP, donde 6 millones de familias cada 21 días aproximadamente reciben su mercado a un precio justo por parte de las organizaciones populares, los comités locales de abastecimiento y producción. El precio, presidente, es 90.000 en bachaqueo y 50.000 bolívares el precio del gobierno. Eso puede variar inclusive más que eso, por eso te digo, si tú te vas a algún mercado o alguna calle, algún bulevar, el fenómeno del bachaqueo, de la economía criminal se ha instalado. Es uno de los grandes retos que tenemos, la regularización de la economía productiva, la regularización de las cadenas de producción, de distribución, de comercialización y controlar la perturbación grave, pero muy grave perturbación que tienen los sistemas de precios en el modelo de guerra económica que nos han instalado en el país, que yo te digo, ni a Salvador Allende, tú eres chileno, Marco Enrique, ni a Salvador Allende le instalaron un sistema de sabotaje económico, de perturbación de los niveles que nos han instalado a nosotros. Afortunadamente hay una revolución que protege el empleo, que protege el ingreso, que protege la familia, que son como la compensación necesaria para poder afrontar esa situación tan grave que tú describes. No tengo duda de que Venezuela es azotada por una guerra económica de parte de Estados Unidos, pero la realidad de los venezolanos es compleja. A mí me tocó grabar una farmacia donde una mujer no obtuvo remedios para hipertensión. Le propongo que usted le dirija un mensaje a su pueblo. ¿Qué se hace?
cuando no se tiene acceso a los remedios hoy. Usted es presidente hoy. Eso lo hemos venido nosotros paliando, déjame decirte. Efectivamente, la guerra económica alcanzó a atacar dos elementos clave, los alimentos, y con eso creamos los CLAP y hemos creado un conjunto de programas productivos junto a los CLAP y también el acceso a los medicamentos. Ahora, se tiene que saber en el mundo, Marco Enrique, que nosotros tenemos 20.000 médicos integrales comunitarios en las comunidades del país y tenemos cobertura del 100% de la medicina familiar, preventiva, primaria, en comunidades y barrios a lo largo y ancho del país. Y que esa familia que tú me dices y que me va a escuchar seguramente esta entrevista internacional, recibe en su casa la visita de un médico. Miles de hogares visitamos todos los días. Millones de atenciones se hacen todos los meses por este sistema llamado en Venezuela de barrio adentro, creado junto a la Revolución Cubana. Nosotros hemos graduado ya más de 30.000 médicos integrales comunitarios. Y ese médico te atiende la salud primaria, la salud preventiva. Y ese médico, ahora con más fuerza, con un sistema llamado 800 Salud, te suministra el medicamento que necesitas para tus atenciones. Hemos venido avanzando. Si Venezuela no tuviera este sistema de salud primaria que llega a todas las comunidades, el 100% de las comunidades, a unas mejor, a otras de otra manera, no lo tuviéramos, efectivamente, esta guerra contra los medicamentos, la persecución mundial que nos tienen contra los barcos que traen medicamentos a Venezuela para que no lleguen a Venezuela, para que no sean embarcados hacia Venezuela, hubiera afectado severamente. Pero yo te aseguro que el hombre, la mujer, el ciudadano venezolano tiene atención de salud gratuita y mejor atención y acceso a medicamentos que el trabajador chileno, que el trabajador colombiano, que el trabajador mexicano, que están huérfanos en Colombia, en México, en Chile, en Perú. ¿Qué medicina social hay? ¿Qué medicina primaria hay? Ninguna. Pero eso no se dice, solo se hace la campaña mundial de que en Venezuela hay dificultades para conseguir algunas medicinas y bueno, se posicionan esas campañas mundiales, pero no se dice que tenemos un portentoso sistema de salud primaria que tiene cobertura universal y gratuita para todo el pueblo. ¿La información de que mueren los venezolanos por falta de remedios es mentira? ¿Es un invento de la derecha? Yo creo que es una exageración, sin lugar a dudas. Son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria, de salud básica, de atención directa. Un sistema como el nuestro no existe en ninguno de estos países que te estoy nombrando ahora, pero no están el New York Times ni CNN sacando reportajes de la gravísima situación de salud y del no acceso a médicos y a medicina de los campesinos, de los trabajadores, del obrero, del ama de casa, de Colombia, de Chile, de México, de Argentina, de Brasil. No lo hacen, solamente se enfocan sobre Venezuela, ¿no? Claro que tenemos problemas en el campo de la salud, pero son más los avances que hemos tenido durante estos años y más las potencialidades, ¿no? Más las potencialidades de instalar un sistema de salud ejemplar, de carácter público, gratuito, universal, que se le niega. Si tú vas a los Estados Unidos, pues te voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, el que no tiene dinero no tiene acceso ni a la atención médica, ni a las medicinas. Ahora, eso no lo dice nadie. Y la Venezuela, que tiene el médico de familia directamente en el hogar, en la comunidad, tiene el medicamento gratis, los medicamentos más complejos, innecesarios y complicados en las ciencias médicas, tienen la atención gratis de los más altos estándares a nivel tecnológico, clínico. La Venezuela que tiene eso, bueno, es sometida a una campaña brutal a partir del sabotaje que nos han hecho del suministro de medicamentos. Pero las colas en las farmacias no son un invento de la prensa. Yo creo que tienes que pasear un poquito más por las ciudades de Venezuela. Presidente, para ir cerrando el primer bloque, una última pregunta. ¿Qué consejo le pediría el presidente Chávez hoy, si estuviera vivo usted, en materia económica? Yo creo que los retos los tenemos en nosotros.
nosotros tenemos un legado en torno a la construcción de un modelo económico, bueno, que ha sufrido un golpe certero, doble golpe, pudiéramos decir. El golpe de la guerra criminal, del bloqueo, de la persecución financiera estadounidense, que no empezó con el gobierno de Trump. Ya con el gobierno de Obama nos estaban persiguiendo todas las posibilidades de financiamiento externo, todas las posibilidades de acceso a financiamiento para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico. Ahora es expreso, ahora es público. Ahora nos cierran las cuentas a nivel internacional donde estamos. No tenemos posibilidad de colocar bonos para dinero fresco, no tenemos posibilidad de refinanciamiento de los compromisos de deuda externa que tiene el país, ¿no? Todo eso ya no solamente es público, sino que ha afectado efectivamente la posibilidad de acceso al financiamiento para el desarrollo. Pero además de la guerra económica externa, la guerra económica interna, Venezuela ha tenido que soportar 3 años de los precios más bajos en el periodo más largo del producto que durante 100 años nos sostuvo el petróleo. Yo he dicho que nosotros hemos entrado obligados y por adelantado a la era postpetrolera de la economía venezolana. Uno pudiera darle gracias a las dificultades, pudiera ser osado y darle gracias a las dificultades, porque nos ha colocado sobre el reto de construir una economía diversificada, con nuevas fuentes de riqueza. Hoy Venezuela tiene 15 motores ya activados, que en el transcurso de los próximos años van a ser el soporte de una economía verdaderamente diversificada. Y no es una economía puesta al servicio del capital, como un poco lo miden los países capitalistas, neoliberales, que tuvo crecimiento de 4%, de 5%, de 6%. ¿Y qué crece? ¿No? Crece la pobreza, Se me acaba el tiempo. crece la desigualdad, crece la economía real. Venezuela va al camino del crecimiento de una nueva economía diversificada con 15 motores nuevos puesta al servicio del ser humano, que es lo más importante. Presidente, me queda un minuto, le pido una respuesta corta. De 1 a 20 son las notas escolares en Venezuela. Usted ha cumplido de 1 a 20 el mandato del presidente Chávez. ¿Cuánto? Es muy difícil autocalificarme. En todo caso, el 22 de abril hay elecciones presidenciales y creo que el pueblo me da una calificación importante por la honestidad, por el coraje, la valentía y la perseverancia en el cumplimiento del legado del comandante Chávez que he tenido acompañado de un pueblo que ahí está, de pie, victorioso. Gracias, ya volvemos en un minuto más.